Hola, mi nombre es Emilia Schneider, soy diputada, soy una mujer trans y hoy día vamos a responder algunas preguntas sobre diversidades que me llegaron al Instagram de ¿Cuál es tu huella de TVN? ¿Qué es LGBTQIA+? De partida, las siglas LGBTIQ+, corresponde a distintas identidades, comunidades dentro de la propia comunidad. L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de trans, etcétera, etcétera, etcétera. La sigla es un conjunto de identidades y la comunidad son, en el fondo, la convergencia de todas esas identidades. ¿A qué se refieren cuando hablan de diversidad o diversidades? Básicamente, cuando hablamos de diversidades sexuales y de género, hablamos de que la manera de aproximarnos de las personas a la sexualidad o al género no es una sola, como nos han dicho durante mucho tiempo, sino que las diversidades sexuales siempre hemos existido. ¿Cómo deberíamos tratar estos temas con nuestros hijos e hijas? Para hablar de estos temas con los niños, niñas, niñas, no hay que tener tapujos, hay que hablar claramente, con la verdad, pero adaptándonos, insisto, a los distintos momentos de su vida. Si hablamos con un niño de 5 años, lógico que lo vamos a abordar más desde la afectividad. Y si hablamos ya con un adolescente, por ejemplo a los 15 años, vamos a hablar más de la identidad, porque es un momento de autodescubrimiento también, ¿no? Entonces son distintos enfoques. Creo que sobre todo hay que hacerlo con respeto y con apertura. Es fundamental que exista una ley de educación sexual y afectiva integral en Chile porque es un derecho en buena parte del mundo, en muchos países, y educar en sexualidad y en afectividad nos da herramientas para abordar todas esas problemáticas, ¿no? Y ir combatiéndolas con educación. ¿De qué forma podemos cambiar la realidad de quienes no nos entienden? Creo que lo más importante es la visibilidad de nuestra comunidad, que distintas personas representantes de las diversidades sexuales y de género tomemos la palabra en la política, en la academia, en la cultura, como ya había señalado, pero yo creo que para generar un cambio en la sociedad lo más importante es la educación. Es una educación que tenga una perspectiva no sexista, una perspectiva de valorar la diversidad que nos constituye como sociedad finalmente, porque eso es la realidad. Las sociedades, las personas somos diversas, no solamente en la sexualidad, sino en una serie de ámbitos. ¿Cómo deberíamos educar a nuestros hijos al respecto? Creo que lo más importante es escuchar a sus hijos e hijas. Eso es fundamental, escuchar y no reproducir en los discursos de padres o madres el odio. No tratar a una persona gay con odio, no tratar a una persona trans con odio, porque los niños y niñas escuchan y luego entienden que esas cosas son negativas. Entonces, no tengamos refuerzos negativos, algo que es parte de la sociedad como la diversidad sexual, y escuchemos a los niños y niñas. Cuando yo era chica no se hablaban estos temas, entonces yo tuve que esperar harto tiempo para siquiera entender lo que era ser una persona trans. Fue en mi adolescencia, la verdad, sobre todo también involucrándome en lo que era el activismo feminista, el activismo de las disidencias sexuales, que era también una búsqueda de respuesta a mis inquietudes políticas, pero también a mis inquietudes personales. Entonces en ese proceso fue que me di cuenta que era una persona trans, lo pude asumir y ya en la universidad hacer mi transición y poder vivir libremente. Mi llegada al Congreso, sí, sin duda marca un hito para la historia de nuestra comunidad, de las diversidades y disidencias sexuales, pero yo sobre todo me lo tomo como una tremenda responsabilidad, porque en el fondo cargo con décadas de lucha detrás, ¿no? Del trabajo que hicieron activistas antes que yo para que esto fuera posible, porque no es que de un día para otro en Chile fue posible tener una diputada trans, sino que fue gracias a que el mismo movimiento de las diversidades y disidencias fue corriendo el cerco. La lucha feminista en la política, la verdad, a mí me ha pasado que mi aproximación a la política es desde la lucha feminista. Yo creo que mi carrera un poco inicia cuando me tocó el 2018 ser vocera de las movilizaciones feministas por la educación no sexista. Entonces, un poco más que cómo aproximo la lucha feminista a la política, fue que la lucha feminista a mí me aproximó a la política. Es un hito tremendo tener por primera vez representación de una comunidad tan excluida en el Congreso. A tomar todas las acciones posibles para evitar la violencia y la discriminación que viven las y los estudiantes por todo tipo de consideración.
Este es un proyecto que no solamente busca hacerse cargo de la realidad de las y les estudiantes trans, es un proyecto que además busca perfeccionar muchas materias de convivencia escolar, de violencia en contexto escolar, y eso en el escenario actual, donde hemos visto tantas denuncias, me parece urgente. Antes de mi llegada al Congreso, la verdad sentí harta emoción, harta, como te decía antes, el peso de esa responsabilidad. No tenía miedo porque me sentía bien preparada, sentía que habíamos armado bien el equipo, y además yo ya venía de haber sido dirigente estudiantil, de haber sido parte de movilizaciones feministas, entonces tenía algo de experiencia, pero sobre todo sentía el peso de una responsabilidad tremenda de que me tocaba junto a mis compañeras de la bancada disidente darle respuesta a una comunidad como son las diversidades sexuales que no ha tenido respuesta a sus problemáticas y se le han negado sus derechos durante tantos años. Entonces, ese peso a veces era un poco, asustaba un poco, pero sobre todo me lo tomaba como un desafío. Y sobre la lucha feminista, la verdad es que más que introducirla en mi mirada política, siempre me atravesó un poco porque un poco partía desde lo personal mis inquietudes hacia la política también, ¿no? ¿Por qué a mí me tocaba vivir ciertas discriminaciones por ser parte de las diversidades sexuales? ¿Por qué le pasaban ciertas cosas a mi mamá que cuidábamos entre las dos a mi hermano? Distintas injusticias que se relacionaban con el género y la sexualidad. Y al intentar buscar respuestas, llegué al feminismo, a los feminismos, a leer, a conocer activistas. Entonces, de ahí se hizo una cuestión ineludible para mí porque me permitió entenderme más a mí, al mundo. Y nada, para mí el feminismo se transformó en una perspectiva transversal que me atraviesa toda mi vida, bien pequeña, en la adolescencia también. Para que Chile avance, yo creo que sobre todo necesitamos educación. Y además necesitamos seguir trabajando en la inclusión y la visibilidad. Necesitamos ser parte de la sociedad visiblemente para que esta efectivamente cambie y nos integre y se transforme con nosotros. Mi invitación en realidad a las personas que nos hayan visto es a que se informen, a que escuchen a la comunidad de las diversidades sexuales y de género. Somos personas que merecen iguales derechos, iguales oportunidades, iguales libertades, y mi mensaje a la comunidad de las diversidades y disidencias sexuales es a involucrarnos en la política, a involucrarnos, a organizarnos, porque solo así vamos a cambiar las cosas. A nuestra comunidad no le han regalado nada, sino que ha sido gracias a nuestra lucha. Así que mi llamado es a escucharnos y a organizarnos.